Hola a todos, bienvenidos a la comida de cada día, tu canal de recetas sencillas, tradicionales y con sabor. Hoy vamos a preparar unas deliciosas pavillas de pescado o pescado frito. Mirad qué pinta tiene, quedan súper crujientes por fuera, por dentro el pescado queda muy jugoso, súper rico, súper delicioso, con ingredientes como siempre muy sencillos, que espero que os gusten muchísimo. Además podéis prepararla con el pescado que más os guste, con el pescado de vuestra preferencia. Así que muchísimas gracias a todos y comenzamos con el vídeo. Queridos amigos, comenzamos con la receta de hoy. Como siempre os recuerdo que el vídeo se encuentra subtitulado en varios idiomas y que además los ingredientes bien detallados y con cantidades exactas los encontráis en la descripción del vídeo y también en varios idiomas. Así que bueno, pues vamos a comenzar viendo así a un plano general los ingredientes que vamos a necesitar para nuestra receta de hoy. Como veis es una receta tradicional, una receta de las que cuando vais pues a los sitios de playa, a los sitios de mar, os pedís un pescado frito que decís, ¡qué delicia! Pues bueno, aquí tenéis la receta, una receta tradicional que seguro que os va a encantar. Para comenzar vamos a coger un recipiente grande y vamos a colocar 2 huevos, le vamos a poner sal y le vamos a poner también pimienta. Yo le añado bien de pimienta porque a nosotros nos gusta muchísimo, pero vosotros si queréis le podéis poner menos cantidad de pimienta y os quedará pues a vuestro gusto. Le vamos a añadir también ajo en polvo, le vamos a poner totalmente opcional un poquito de colorante alimenticio, que si queréis podéis suprimirlo o añadirle cualquier otra especia de vuestro gusto, como puede ser curry o cúrcuma. Le vamos a añadir también polvo de hornear, ajo picado y perejil fresco picado. Bueno, pues una vez que tengo todo, ahora vamos a batir los huevos. Lo vamos a batir todo muy bien para que se integren y se quede una masa pues cremosa y con todo pues muy bien integrado. ¿Veis? El colorante simplemente es óptica, no le va a dar ningún sabor, así que si queréis pues no hace falta que lo pongáis. Vosotros decidís si lo ponéis o no. Y si queréis acrecentar un poco más el sabor, pues podéis añadirle, como he dicho antes, pues un poco de curry o cúrcuma, que le viene también muy bien. Le vamos a añadir unas gotitas de aceite de oliva, aproximadamente una cucharada sopera. Y le voy a poner medio vaso de cerveza, que esté muy fría. Es muy importante que la cerveza esté bien fresquita. Lo sigo integrando todo muy bien y a continuación comienzo a añadir harina normal de todo uso, harina de trigo, que voy a ir añadiendo poco a poco hasta que la masa me quede con la consistencia adecuada. Lo vamos a hacer aquí sin cortar la cámara para que veáis la consistencia con la que debe de quedar la masa. Mirad, esto ya veis que no utilizo nada raro, simplemente con un tenedor lo vamos muy bien integrando poco a poco, dándole vueltas hasta que todo queda totalmente integrado. No se necesita ningún pues utensilio de cocina, si queréis podéis utilizar una varilla, pero con el tenedor va perfecto. Veis que no queda ningún grumo y queda espectacular. Bueno, pues os quiero, ahora que tengo aquí un poquito de espacio, agradecer a todos, como siempre, los amiguitos de siempre que estáis ahí, que siempre estáis apoyando aquí el canal, a los nuevos suscriptores que se suman a este proyecto, muchísimas gracias a todos. Os animo a que os suscribáis al canal si aún no estáis suscritos, que me dejéis ese dedito arriba, que para mí es muy importante si os gusta este tipo de recetas, y vuestro comentario, que también recordar que os leo a todos y también contesto a todos en la medida de lo posible. Bueno, pues ahora lo siguiente que vamos a hacer es ir añadiendo el pescado, que yo en este caso voy a utilizar bacalao desalado y sin espinas. Podéis ponerle merluza, podéis poner el pescado que queráis, incluso boquerones. Le ponéis boquerones abiertos con la espina quitada. Podéis poner pangasius o panga, no sé cómo lo conocéis. Cualquier pescado y preferiblemente que no tenga espinas, que esté limpio. Podéis poner cazón, lo que queráis. Queda espectacular, ya veréis cómo os va a encantar. Bueno, pues vamos a ir. Veis que la consistencia tiene que ser la consistencia de un puré un poco espeso, porque luego el pescado va soltando agua y deja la masa un poquito más blanda. Así que en principio la masa tiene que quedar con consistencia de puré espesito, tipo puré de patatas. Bueno, pues añadimos todo el pescado
y lo movemos todo muy bien para que se quede pues por todas las partes bien impregnado de nuestra masa. Ahora lo siguiente que vamos a hacer, y muy importante, es reservar la masa en el frigorífico. La vamos a dejar 3 o 4 horas para que coge mejor consistencia. Y pasado el tiempo, en una sartén con aceite bien caliente, vamos a ir poniendo el pescado. Lo vamos introduciendo preferiblemente por la parte donde tiene la piel, el pescado, y así luego os quedará pues más jugoso por dentro si lo hacéis primero por la parte de la piel. Una vez que esté doradito, le vamos a ir dando la vuelta y lo doramos también por la otra parte. Bueno, yo he puesto trocitos más pequeños y trocitos más grandes para que podáis ver que se pueden preparar como os guste. Si queréis podéis hacerlo todo en trocitos pequeños, tipo pues pedacitos de pescado, o podéis hacerlo también a tiritas, tipo pues varitas de pescado, como vosotros queráis, pero queda, os garantizo que queda buenísimo. Ya verás cómo os va a gustar esta receta. Si la ponéis en práctica y la probáis, hacedmelo saber en los comentarios y veréis qué delicia cómo queda el pescado así. Incluso podéis hacer hasta unas gambas peladas, langostino, gambón. Lo pasáis por esta masa y esto está de verdad buenísimo. Bueno, pues ya vamos friendo todo el pescado. También os doy un consejo, la masa que sobre no la tiréis. Esa masa al final se fríe solamente la masa y está buenísima porque lleva sal y lleva el sabor que ha soltado el pescado, y esas tortitas, vamos, esas tortitas están buenísimas, no, lo siguiente, están espectaculares. Así que mirad, este es el resultado final. Espero que os guste mucho. Es un pescado frito, típico de freiduría, un pescado buenísimo, muy jugoso, y que el empanado este aguanta súper bien. Si queréis comerlo al día siguiente, lo calentáis un poquito en el microondas o al air fryer y os garantizo que vais a triunfar. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Espero que la pongáis en práctica, que paséis un maravilloso día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!